¿Cuándo te diste cuenta de que tus padres eran unos completos idiotas? Mi mamá me miró cuando tenía 16 años, preguntándome qué hacer acerca de nuestros vuelos retrasados y de perdernos un evento. Ella estaba muy nerviosa y asustada. Estaba teniendo un ataque de pánico mientras yo solo le preguntaba a la asistente de vuelo cuándo saldría el siguiente vuelo. Solo teníamos 30 minutos para cruzar el aeropuerto de Detroit, así que le dije, «Corre mamá, corramos». Lo logramos, pero todo el tiempo ella estaba hecha un lío. Me di cuenta de que su ansiedad iba a convertirse en la mía algún día, y no quería eso, así que leí libros de autoayuda para aprender a manejar la ansiedad y a calmar a las personas. Me gustó tanto que decidí entrar en el campo de la salud mental. Mi papá vendió su apartamento en Londres por 130,000 libras hace 20 años, y decidió poner 30,000 libras como anticipo para su casa en Kent. Cuando tenía 13 años le dije que debería poner todo el dinero, ya que eso pagaría la casa completa. Él dijo que prefería comprar varias casas con anticipos de 30,000 libras cada una, y esto también le fue aconsejado por su asesor hipotecario, compañero. Pidió prestados y gastó esos 100,000 libras que tenía con familiares y amigos, mientras que también gastó lo que le quedaba en muebles caros y unas vacaciones locamente costosas. Ahora, casi 20 años después, su hipoteca 25 años solo de interés está llegando a su fin, y él tiene 0 libras, cero en ahorros. Tendrá que vender su casa y tratar de vivir de la ganancia que obtenga después de darle al banco el monto total. Su apartamento en Londres ahora valdría más de 1 millón, y cuando tenía 13 años, sabía lo que era un error que él tomara esas decisiones. He dejado de intentar ayudarlo. Es inútil con el dinero e incapaz de ahorrar ni un centavo. Nunca tendré la misma oportunidad que él, y continuaré ahorrando mis centavos para pagar mi casa y no cometer los mismos errores que él. No necesariamente tonto, sino devastadoramente cerrado de mente y con prejuicios raciales como mecanismo de defensa. Fui un niño birracial, sin contacto con la familia de mi madre biológica blanca desde la primera infancia. De adolescente, mi madrastra negra, a quien amo profundamente, adoptó una serie de posiciones que expusieron su grado de cerrazón y me dejaron destrozado. Por ejemplo, no se me permitió salir con chicas blancas. Crecí en el profundo sur de los Estados Unidos y, siendo relativamente cercano en edad a Emmett Till, mi madrastra tenía un miedo profundo a lo que podría suceder si lo hacía. Ella insistía en que las mujeres blancas no podían ser confiables para los hombres negros como cuestión de vida o muerte. Como hombre negro con una madre blanca, y que tenía un profundo y aparentemente mutuo enamoramiento por una chica blanca en la escuela, esto fue un golpe muy duro, y aunque tuvimos acalorados debates al respecto, fui un hijo obediente. O, como otro ejemplo, mi poesía estaba necesariamente limitada porque era birracial. Había cosas que, sin importar mi entorno e historia, no podía entender o transmitir. No puedo enfatizar lo suficiente, lo desestabilizante y afectante, que es perder la fe en las personas de las que más dependes para guiarte hacia la adultez de manera adecuada. Fue un tiempo muy difícil. Eso me lleva a cómo lidio con ello. Acepto a mi madre por quien es, y trato de entender lo mejor que puedo en qué están arraigadas sus creencias. Ella me ama como su hijo, y, ya sea que estemos de acuerdo o no, eso es más de lo que puedo decir sobre mi madre biológica. Así que, le muestro la paciencia que ella me muestra y, en esta etapa de la vida, en su mayoría evitamos esos puntos en los que ambos sabemos que tenemos convicciones muy arraigadas y aparentemente inamovibles. Durante años lo había sospechado, pero siempre mantuve a mi papá a un estándar más alto porque era la niña de papá. Sabía que mi madre no era tan inteligente, pero tenía muchas cosas en su contra, trastornos mentales y dificultades de aprendizaje. Lo que realmente selló la situación fue después de que mi papá se jubiló. No podía pagar, pero esa es otra historia. Decidió llevar a mis padres a un viaje a Jamaica, porque no habían ido a ningún lado juntos en 30 años. Se prepararon, fueron al aeropuerto, compraron boletos de avión y hicieron reservas de hotel, sin pasaportes. Verás, hicimos un viaje familiar a Jamaica en 1990 sin ellos, así que debía significar que no los necesitaban ahora. La noche antes de que se fueran les pregunté si los tenían, intentando dar una pista, y me respondieron rápidamente que no era necesario. Podrías pensar que eso habría causado un indicio para hacer una rápida búsqueda en Google, pero no mi papá. Perdieron una gran cantidad de dinero, pero aún así, fueron a Jamaica 6 meses después, esta vez con pasaportes
Siempre pensé que mi papá era la persona más inteligente que existía. Es inteligente, no lo llamaría tonto, pero me di cuenta de que eso solo era porque mi mamá piensa que él es tan increíblemente inteligente que yo lo creía. Todo lo que mi papá decía era como un evangelio porque era tan brillante. Todos seguimos su ejemplo en todo. Mi papá siempre tenía que estar a cargo de las cosas y ser quien las hiciera, porque todo era demasiado difícil para cualquier otra persona. Nadie más lo entendería. Las cosas incluían cargar correctamente el lavavajillas, cortar el césped, hacer simples renovaciones en la casa, escribir un currículum, llevar un auto al mecánico, etc. En cierto sentido, era bueno tener a alguien que hiciera esas cosas por mí. No fue hasta que me mudé y comencé a hacer las cosas por mi cuenta, que me di cuenta de lo fáciles que son la mayoría de ellas. Es difícil para mí llamar a papá un idiota. Simplemente no estaba muy educado, venía de la pobreza y cuando tenía dinero, compraba las cosas que nunca tuvo. Le dijo a mi yo joven que tenía el dinero para comprar una casa, pero ¿por qué lo haría? Pagaba X por el alquiler, que era mucho menos que una hipoteca, y le quedaba mucho dinero. No tenía idea sobre la apreciación, que dentro de 10 años esa hipoteca sería menos que cualquier alquiler que estaba pagando. Y así fue. 10 años después, el dueño de la casa estaba vendiendo la casa. Papá se acercaba a los 60 y no podía trabajar como solía hacerlo. Tenía pocos ahorros y una gran deuda de tarjeta de crédito. Tuvo mucha suerte, yo declaré bancarrota por él. Su mejor amigo tenía una pequeña casa pagada que poseía en una parte, algo deteriorada de la ciudad, y se la rentó por $900 en una zona de alto costo de vida. Su amigo falleció y sus hijos intentaron muchas veces desalojarlo, pero no pudieron. Papá falleció en esa casa. Si no fuera por su amigo, papá habría estado sin hogar o viviendo conmigo. No eran mis padres, sino un tío. Cuando era una niña pequeña, me parecía extraño que no hubiera libros en su casa. Cuando tenía 9 o 10 años, contó una historia que ahora me doy cuenta que es una famosa leyenda urbana sobre una celebridad. Incluso a esa edad, sabía que la historia no tenía sentido, pero él lo creía. Y luego, finalmente, hizo un comentario una vez en el que decía que mis pasatiempos, pintura, bordado, poesía, no eran creativos porque no crean valor, y que un mejor pasatiempo sería pilates o yoga porque crearía valor al hacerme más atractiva para los hombres. Su desdén por cualquier cosa intelectual, su falta de educación financiera, su intolerancia y homofobia, mientras menosprecian a las personas de clase trabajadora o diferentes a ellos de casi cualquier forma. Cuando me llamaron perdedora sin vida, por acoger animales de rescate, en lugar de intentar encontrar un nuevo esposo, después de haberme separado de mi exesposo, con el que estuve 20 años. Estoy considerando seriamente alejarlos de mi vida, solo que la culpa me lo está impidiendo. Tenía 19 años y terminamos en Yosemite. Estábamos en el centro de visitantes, leyendo sobre la geología, cuando mi mamá entró y dijo: «Es increíble que Dios creó todo esto en solo un día». Mientras leía activamente, y me maravillaba de los verdaderos procesos geológicos. Unos años después, durante la pandemia de COVID, mi hermana y mi mamá comenzaron a hablar sobre el cociente intelectual. Les dije que era una medida tonta y que no tenía interés en hacer uno, pero lograron convencer a mi papá y se hicieron un test en línea. Los tres regresaron a comparar sus puntajes, y mi mamá simplemente dijo que no quería hablar de eso. Quiero ser claro, sin embargo, mi mamá no es la persona más brillante del mundo. Es una mujer simple y una cristiana renacida, pero tiene una curiosidad genuina por el mundo y por las nuevas ideas. Es una ávida lectora, y nos leía a mi hermana y a mí sin cesar cuando éramos pequeños. Nos preparó para ser las personas inteligentes que somos hoy, y eso es lo que hace un maravilloso padre o madre: asegurarse de que sus hijos terminen mejor que ellos mismos. Para cuando estaba en 4º grado, me di cuenta de que podía hacer matemáticas que ninguno de mis padres podía hacer. No soy un genio de las matemáticas, simplemente llegué hasta álgebra 2. Y que podía escribir un párrafo cohesivo, una habilidad que ninguno de ellos posee. También ya había descubierto que nuestra religión, Testigos de Jehová, era una secta inquietante. Dicho esto, la inteligencia emocional de mi madre es extremadamente alta, y me encantaría poder estar en su cabeza durante solo 1 hora, y vislumbrar cómo ve a las personas. Mi papá, bueno,
Mi papá es un teórico de la conspiración, cree en las cosas más extrañas y luego se deprime por ellas, y es absolutamente imposible razonar con él para que deje de creer en lo que encuentra en sus chats de Telegram. La última vez que mi hermano y yo intentamos discutirlo y presentamos argumentos sobre por qué lo que él cree es imposible, su razonamiento completo fue que sabe lo que es verdad en su corazón. Lo amo. Y odioso verlo tan desanimado por las mentiras que le están diciendo, pero intentar hacer que vea la razón me roba toda mi energía también, así que mantengo la distancia y trato de no tocar ningún tema que lo lleve a hacer un discurso enajenado cuando hablamos. Intento hacerlo, aunque no siempre con éxito, porque él menciona las estelas químicas cuando hablo del clima, y cuando mencioné que mi primo consiguió un trabajo como diplomático en la Unión de Portales Universales, él rápidamente empezó a decir que son la fuerza secreta que gobierna los ejércitos del mundo, y solo quería levantarme e irme, así que estoy lidiando con esto bastante mal. Mi mamá fue programadora de computadoras durante toda su carrera de 20 años, pero le tiene pánico a la tecnología y se niega rotundamente a aprender sobre el uso de productos tecnológicos. Por ejemplo, nunca aprendió a usar el reproductor de DVD que teníamos cuando éramos pequeños, así que teníamos que encenderlo por ella cada vez. Una vez le presté mi laptop y le di el cable de carga con ella. Más tarde, vino a quejarse de que mi laptop se había apagado y pensaba que se había quedado sin batería. Literalmente trajo mi laptop con el cable de carga todavía conectado para mostrarme que estaba muerta y que no encendía de nuevo. Después de mucho discutir, resultó que nunca había enchufado el cable de carga a una toma de corriente porque no sabía para qué servía. Se enojó tanto cuando le mencioné que era raro que no supiera que era un cable de carga, que se fue el día de Navidad a hospedarse en un hotel. Mis padres aún tenían conexión dial-up de AOL en 2009 y se negaban a escuchar cuando intentaba convencerlos de que obtuvieran un mejor servicio de internet. Ella me llamó unos años después para preguntarme qué es el Wi-Fi y por qué todo el mundo está hablando de eso. Mis padres son boomers relativamente jóvenes, así que no son lo suficientemente mayores como para tener alguna excusa para no saber qué son los cables de carga o el Wi-Fi. Mi papá, cuando iba a la universidad, me dijo que durante los exámenes debía responder todas las preguntas completamente, en contra de mis propios instintos, que debía abandonar mi primer, segundo y tercer pensamiento, y optar por algo completamente diferente a lo que creía que la pregunta estaba pidiendo, y olvidar todo lo que había aprendido previamente en la escuela. Ir en contra de este consejo me valió notas sobresalientes en la universidad, y entendí por qué mis padres nunca me ayudaron con las tareas escolares. No tenían idea de lo que estaban haciendo. Me compraron un juego de enciclopedias que leí de principio a fin cuando era niño. La citaba mucho. Papá aceptaba las correcciones con calma. Mamá no lo apreciaba. Bueno, a muchas personas no les gustaba que las corrigieran. Avanzando en el tiempo, soy un joven adulto. Papá falleció. Mamá se volvió antivacunas y fanática de la Biblia, pero hay que elegir las batallas. No es tonta, solo vulnerable a la desinformación y terco. Mis padres son solo un poco torpes cuando se trata de tecnología, de hecho, de una manera entrañable. Hay que tener en cuenta que están en sus 70s, y mi madre en particular creció en una casa sin electricidad ni agua corriente, así que la tecnología siempre será para ella algo similar a la brujería. Mi papá, bueno, se esfuerza mucho, y estoy bastante orgulloso de él por poder navegar en las redes sociales y hacer compras en línea. Esto ha facilitado mucho sus vidas, ya que ambos están teniendo más dificultades para moverse, y ordenar víveres y que se los traigan a casa es fantástico. Él ha aprendido bien a detener lo que está haciendo, si su laptop muestra algo extraño, y llamarme primero. Es asombroso cuántos estafadores apuntan a las personas mayores. Mi madre alimentó mi adicción durante años. Luché con problemas de salud mental, y en varias ocasiones, pensé en acabar con mi existencia, expresándole a mi mamá, mirándola a los ojos, que no quería seguir viviendo. En vez de brindarme el apoyo emocional que necesitaba, ella me ofreció $20 para que buscara sustancias y me sintiera mejor. Esto se repitió durante 10 años. Ahora tengo 26 años y estoy en mi segundo día, tratando de dejarlo nuevamente. Hoy, ella me dijo que la decisión de buscar esas sustancias era mía y que no sabía qué se suponía que debía hacer. No quería que robara cosas, así que me daba dinero para satisfacer mi necesidad, mientras yo me hundía en la tristeza y la desesperanza. Hoy le mencioné que tal vez ella me entendería mejor si ya no estuviera aquí, y su respuesta fue que era una decisión mía, no de ella. Hoy aprendí algo. Siempre supe que mi madre no era la persona más brillante,
Pero no fue hasta después de que mis padres se divorciaron, y la encontré atrapada en estafas en aplicaciones de citas. Comenzó a chatear con alguien que le ofreció construir su riqueza utilizando una cuenta de criptomonedas. Todo lo que necesitaba hacer era crear una cuenta y adjuntar su información bancaria. Él se encargaría del resto. Después de recibir un aviso de fondos insuficientes de su banco, por la suma de 18,000, le expliqué lo que estaba sucediendo y que debía cerrar esa cuenta lo más pronto posible. Ella tomó el lado del estafador. Estaba convencida de que fue un accidente y procedió a chatear y entretener a esta persona. No sé qué habrá sido de eso. Elegí distanciarme de mi madre. Es un adulto y no es mi responsabilidad criar a mi padre. Tenía 3 años en ese momento y tenía mucho miedo del fuego, sin ninguna razón real. Mamá quería mostrarme que el fuego en realidad es genial, así que prendió un trozo de periódico. Realmente no me convenció, y luego lo soltó cuando comenzó a quemarle los dedos, mientras estaba en medio de un prado seco durante una sequía de verano. Avancemos rápido, hasta que llegaron 3 camiones de bomberos con sus sirenas sonando. Nuestro campo convertido en cenizas, el campo de los vecinos también hecho cenizas, y un riesgo muy serio de que nuestra casa también se incendiara. Tuvimos suerte de que la casa estaba rodeada por un muro de piedra, y el viento soplaba en la otra dirección. Los bomberos estaban molestos. Aún sigo teniendo un poco de miedo al fuego, 37 años después. Mi mamá absolutamente se niega a aprender a usar la tecnología más allá de lo más básico. Marca todo en su bandeja de entrada como importante, y luego nunca lo vuelve a mirar. Se inscribe en un montón de boletines, y nunca los lee. Luego viene llorando porque no está recibiendo correo, ya que su bandeja de entrada está llena, pero no puedo borrar nada porque lo va a leer. Se niega a entender que los archivos van en carpetas, y sigue insistiendo en que lo guardé en Word, lo que hace que adjuntar archivos sea algo complicado. Está muy segura de estar equivocada sobre cosas que solía enseñar como parte de su trabajo, no técnico. Si su radio despertador necesita programación, tengo que pasar, aunque es, literalmente, solo escanear a la frecuencia correcta, y luego mantener presionado el botón de preestablecido durante 1 segundo hasta que suene. Lo mismo con la radio del auto y el reloj. Al mismo tiempo, insiste en que es técnica porque su padre fue ingeniero y una vez cambió una llanta en los años 80. Hoy constantemente se pelea con personas que la tratan injustamente. Siempre es una víctima totalmente inocente en su propia mente, y no puede ver cómo ella está muy activamente contribuyendo a las situaciones. Solía ser acosada en el trabajo, pero mis recientes conocimientos sobre algunos de sus comportamientos me hacen cuestionar si esos desacuerdos realmente solo eran diferencias de opinión sobre su comportamiento ilógico. No son mis padres, sino mi abuela. Recuerdo que cuando era muy pequeño quería comprar algo, lo encontré en una tienda, pero pensé, miraré en otro lugar primero. Miré alrededor, y la única otra tienda que lo tenía lo vendía a un precio mucho más alto. Le dije a mi abuela, con quien estaba en ese momento, ok, volvamos a X porque allí es más barato. Ella se rió como, jaja, los niños, ¿no? Creen que lo saben todo. Y fue muy en plan, no me abuchees, tengo razón. Más adelante estaríamos en algún lugar, a mitad del día con el sol en lo más alto del cielo, y ella diría, crucemos la calle, hace más fresco. No había sombra en ese lado de la calle tampoco. Yo estaba confundido sobre por qué estábamos haciendo algo en absoluto. Quiero a mi abuela con toda mi alma, y aún está con nosotros. No es la persona más brillante, Dios la bendiga, pero tiene buenas intenciones. Cuando era un niño pequeño, realmente pensaba que todas las personas mayores simplemente no eran inteligentes, debido a la forma en que es mi abuela. Por otro lado, en el lado de la familia, mi bisabuela, lamentablemente ya fallecida, me demostró que estaba increíblemente equivocado, ya que era la persona más inteligente que he conocido, antes o después de ella. Resulta que solo algunas no son tan inteligentes como otras. Mi mamá intentó convencerme de que estaba equivocado sobre lo que era el sol en algún momento. Hice un comentario al pasar sobre nuestra estrella, realmente no recuerdo qué fue, y ella me preguntó cuál. Le dije nuestra estrella. Me miró en blanco hasta que le dije que me refería al sol. No te miento, mi mamá dijo que el sol no es una estrella, el sol es un sol. Yo le dije que el sol es el nombre de nuestra estrella. Estuvimos discutiendo durante varios minutos, donde ella repetidamente me decía que las estrellas titilantes en nuestro cielo no eran soles, y que el sol es un sol, no una estrella. Hasta que me quedé sin palabras. No quería ver nada de lo que encontraba en línea para mostrárselo porque eran solo mentiras.
y ella sabía de lo que hablaba, y yo estaba siendo tonto. Mi papá trabajó para la NASA, construyendo partes para transbordadores, amigo. Él ya no estaba en ese momento, pero ella literalmente se casó con un hombre que trabajaba en partes de transbordadores. Mi abuelo trabajó en el control de misión. ¿Cómo es que mi mamá no entendía esto? Me pregunto si alguna vez escuchó algo de lo que decía mi papá. He decidido dejar de discutir con ella sobre cosas así, porque siempre decide que tiene razón, y que cualquier cosa que yo diga es el resultado de mi educación, que me ha lavado el cerebro. Mi mamá es financieramente inepta, y yo heredé eso, o más bien lo aprendí de joven, y estoy haciendo todo lo posible por desaprenderlo. Mi padre parecía ser más astuto. Tenía una compañía de seguros que aseguraba a los agricultores contra fallas en las cosechas. Desafortunadamente, también era un completo idiota en secreto, ya que gastó el dinero en sí mismo, mucho más de lo que realmente era el beneficio, apostando por buenas cosechas en los siguientes 10 años. Resulta que no tenía esa suerte, una sola falla en la cosecha, y el tipo huyó de todos, incluso de su familia. Mi madre insistía en que un cuarto era más grande que un tercio, gritándome en la cara. Así que le dibujé 2 gráficos de pastel, y me gritaron de nuevo porque claramente solo dibujé un pastel de un tercio más grande. Mi papá ha tenido docenas de esquemas para hacerse rico rápidamente, que no tienen ningún tipo de previsión ni esfuerzo, cara de Pikachu sorprendido al enfrentarse a un fracaso inmediato. También insisten en que fui planificada, aunque apenas tenían 18 años cuando me tuvieron. Uso demasiadas palabras complicadas y parezco grosera y pretenciosa. Ninguno de ellos podía comunicarse con los padres de otros niños sin volverse raros o idiotas sin ninguna razón. Y yo sufrí las consecuencias mientras crecía. O tengo una combinación de TDAH y autismo, como un desglose genético de cada uno de ellos, o es PTSD complejo por haber sido criada por imbéciles inmaduros. No pude hacer que mi mamá entendiera por qué no se podía ver un juego de béisbol en el horario del este, luego subir a un avión hacia Las Vegas en el horario del Pacífico, y hacer una apuesta porque serían 3 horas más tarde, y no sabrían el resultado. Se olvidó de internet y no pude explicarle cómo funciona el tiempo real. La quiero igual. Ella es mi mamá. Hizo lo mejor que pudo. Ahora, tiene 75 años, y no puedo decir si está confundida o si simplemente actúa como siempre, pero hizo lo mejor que pudo. Y aunque sea limitada, su intención siempre es buena. Causó muchas peleas. Creciendo, estaba yo, un estudiante de honor, también atrevido. Mi papá, un hombre de los Apalaches inteligente pero que sufría, probablemente poco educado, y que enfrentaba muchas dificultades. Mi mamá, que supe desde una edad temprana que no era muy perspicaz, y además, era una narcisista que siempre tenía que tener la razón. Mi papá quería que yo estuviera de acuerdo con mi mamá en muchas cosas, porque no quería escucharla quejarse. Sabía que mi mamá estaba equivocada en tantas cosas, sin embargo, ella insistía como un mecanismo de afrontamiento. Si le preguntaba por qué, decía porque yo lo digo, y yo insistía. Aún peor era cuando lograba probar que estaba equivocada, ya que eso la llevaba a una ira o a un ataque de llanto. Puntos extra por mucho sufrimiento también. No hablo más con ella, y han sido los mejores 3 años de mi vida.